Hola, soy un fotógrafo de película y estamos aquí para hablar de fotografía. Hace último tiempo me salió el tema de la fotografía como arte y he estado viendo varios debates, varios sitios web, varios youtubers por ahí que dicen que la fotografía no es arte. Y claro, después de escuchar sus argumentos y toda la cosa, me ha tocado ver qué pasa con el arte, ¿no? Y por el otro lado un problema, porque en realidad para mí, no te sé lo que estoy diciendo, es un problema. ¿Cuál es el problema? El para mí. Voy a elaborar en el tema un poquito ahora, en este video, para que veamos a dónde podemos llegar y no para determinar verdades ni nada, sino que orientemos un poco el pensamiento de manera más libre, ¿sí? Tenga un poco más libertad de pensamiento y no ser tan determinista en las cosas. Y cada uno se va formando una idea personal, pero libre, ¿no? No desde la definición o mejor dicho, de la determinación. Porque mucha gente dice, ¿no es cierto?, para mí la fotografía no es arte. Por ejemplo, me tocó ver hace poco un youtuber, digamos, que hace esa declaración. Sin embargo, voy a otro canal y dice que habla del arte de la fotografía. Entonces, bueno, ¿quién dice la verdad, no? Bueno, una cosa que yo aprendí en el tiempo es que la verdad no existe, sino que hay visiones personales e individuales de las cuales muchos podemos estar de acuerdo y otras no podemos estar tan de acuerdo. Y de ahí que no hay verdades absolutas, ¿no? Sobre nada. Ahora, una cosa también que aprendí es que para apagar un incendio hay que atacar a la base, ¿no? Y el mundo de la filosofía a veces se eleva mucho y muchas veces queremos apagar o argumentar a este nivel y de repente es mucho más sencillo bajar a un nivel un poquito más de origen, más de raíz. ¿Por qué menciono eso? Porque es muy sencillo. Vayamos a la etimología de la palabra arte, ¿sí? La palabra arte viene del latín ars, artis, ¿sí? Viene de esa palabra. Y curiosamente, ¿qué significa? No significa creativo omnipotente, no significa Dios de la creación, no, significa hacer. Eso es lo que significa, ¿sí? Viene de esa palabra, hacer. De ahí que, y de hecho, la palabra artis viene de una raíz indoeuropea, ¿no? Que es ars, que es hacer. O sea, de hecho, construir, o sea, es una cosa mucho más, búsquenlo y van a ver una definición mucho más elaborada, ¿no? Pero en el fondo, fíjense la etimología, la palabra arte significa hacer cosas, hacer algo, crear algo, ¿sí? Si vamos a la ingeniería, ¿no? Entonces dicen, no, es una cosa rígida, es una cosa dura, no es creativo. Y resulta que viene del latín ingenius, ¿sí? La capacidad de ingeniar, de crear algo de la nada, ¿no? Interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las palabras o con los conceptos? Es que una cosa es lo que son y otra cosa es el valor que les damos y más aún el valor que les damos a posteriori, es decir, producto de ya sea un estudio, ya sea una apreciación personal o incluso un prejuicio, ¿sí? Entonces depende de cuál es la carga de información o no que tengo, es como yo voy a darle valor a ciertas cosas. Entonces, si vamos a la fotografía, ¿qué significa la palabra fotografía? Dibujar con luz, ¿sí? Es eso, nada más. Ahora, ¿por qué yo menciono el arte de la fotografía? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es hacer el acto de pintar con luz. De ahí que yo soy un artista de la fotografía, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Artista es Van Gogh, artista es Botero, no sé, Mata, Matisse, no sé, ¿sí? Son dioses del arte, ¿no? Y esos son artistas, el resto valeongo, como dirían por ahí. No, todos los que creamos algo somos artistas. ¿Por qué? Porque hacemos algo. Ahora, ¿qué valor le doy a la palabra arte? Ese es otro tema. Entonces, ¿por qué saco colación todo esto? Porque igual me llamó mucho la atención el concepto porque vivimos en un mundo tan industrializado que ahora vamos persiguiendo y vamos estableciendo verdades personales y tratamos de imponerlas sin querer a veces, estableciendo declaraciones así como esta, ¿no? La fotografía no es arte, o al revés, ¿no? La fotografía es el arte mayor, ¿por qué no tiene número, no? Si el cine es el séptimo arte, ¿cuál es el arte? Bueno, algunos le pusieron el octavo, pero si la fotografía es anterior al cine, ¿por qué le ponen octavo si estaba antes? Bueno, y así, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa con eso, no? Entonces, por eso es muy importante cuando uno quiere ver el significado de las cosas. Una cosa es el significado y otra cosa es el valor que yo le doy a esa significación. Entonces, la fotografía es arte, tal vez no propiamente tal, desde la mirada del arte mayor o del arte de la creación, ¿no es cierto?, de los pintores, que yo no sé, ¿ya? Puede que no, si le doy ese valor, pero si vamos a lo que significa ser arte, lo que significa la palabra arte, es arte, porque cualquier cosa que yo haga es arte, básicamente. Y ahí entramos al debate, ¿no? Una cosa acalorada, súper fuerte, porque no, esta cuestión no es arte. Y resulta que vayan al significado, a la etimología. Ars es hacer algo. Ahora, dicho esto, yendo a la base, ¿no es cierto? Si vemos todas las cosas que tienen que ver con crear, y si vamos a las palabras que tienen que ver con crear, tienen la raíz ars, o mejor dicho, la raíz indoeuropea ar, ¿sí? Por ejemplo, bueno, arte, obviamente, ¿no es cierto? Artesanía, artificial, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces, hay varias palabras que usan la misma raíz y que todas tienen que ver con el hacer. Por lo tanto, cuando hablemos de arte desde el punto de vista de la base, es hacer algo, ¿no es cierto? Y el valor que yo le dé es otro tema, ¿ya? Pero ahí entramos al ámbito del para mí, ¿sí? Yo tengo un problema con el para mí, no porque yo tenga un problema personal de odio ni nada, sino que un problema que también lo ha producido mucho el YouTube, digamos, ¿no? Que es el tema de los haters, ¿sí? El tema de los haters, es decir, cuando uno dice algo con una cierta vehemencia, aparecen haters. Aparecen tipos que dicen, no, tú eres hongo, no, esto es un error, tú no sabes nada, o al revés, ¿no? O sea, no, la cuestión. Y resulta que para zafar de ese tema, todos dicen, es que es mi opinión, ¿sí? Es para mí, ¿ok? Ahora, que es verdad, ¿no es cierto? En este caso, este video que están viendo es mi visión sobre el tema, ¿sí? Pero una cosa es lo que yo declare y la otra cosa es desde dónde lo declaro, ¿ya? Entonces, cuando yo digo para mí, ¿no? Es como el futbolista, ¿no? Que levanta la mano y dice, no, yo no fui, ¿sí? Y otra cosa es decir, esta es una postura que no busca establecer una verdad, sino que es una visión personal en la cual, a través de mi experiencia, a través de mis investigaciones, a través de mi conocimiento personal, tanto especulativo como creativo, como constructivo, como ustedes quieran llamarlo, llego a la conclusión de que la fotografía es un arte, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si ustedes dicen que la fotografía no es arte, ok, especulen, den vuelta, pero no vayan desde arriba, desde el valor, ¿no? Van Gogh, ¿sí? Van Gogh, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Dalí es un artista. En cambio, Pedrito de aquí a la esquina, que hace pinturas por $20, no es artista, ¿sí? Porque primero vende a $20 el arte y seguramente no es de tanto interés la imagen que está generando con su pintura, ¿sí? Entonces la gente que se esfuerza y no lo logra no son artistas, no es un poco discriminatorio, por ejemplo. Entonces, y ahora que estamos en el mundo de la inclusión, ¿no? Tanto que buscamos incluir, qué sé yo, y resulta que con declaraciones de muchas formas tendemos a discriminar, sin querer o sin querer queriendo. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es el problema del arte en el fondo? Bueno, el problema del arte es que es un debate que va a seguir y va a llevar 1000 años en el futuro. Alguien va a ver este video o no, y va a decir, pero este loco, ¿de qué está hablando, no? Porque si el arte no existe. Imagínense, en algún minuto alguien va a decir, el arte no existe. O alguien ya lo dijo ya. Entonces hay que tener cuidado, no en el sentido de andar pisando huevos, sino que en el fondo, ok, digamos las cosas, pero realmente pongámoslas en el contexto completo. Démosle una mirada, una altura de miras mayor. Ahora, el problema del arte, ¿sí? ¿Cuál es el problema del arte? Resulta que como le damos un cierto valor a la palabra arte, ¿sí? No toda la obra fotográfica que alguien pueda hacer va a ser considerada arte, ¿sí? Por ejemplo, un tipo que le toma fotos a un cadáver a modo de registro, ¿no es cierto? En un contexto puede no ser considerado arte. ¿Por qué? Porque es básicamente un registro, un documento que es para, qué sé yo, para un médico forense, etc. Sin embargo, ¿qué pasa si yo tomo esas fotos
hago una curatoría y hago una instalación, por ejemplo, en la cual yo presento una idea conceptual dentro de la cual ese material fotográfico lo pongo en un contexto de arte, ¿sí? ¿Se convierte en arte? No sé, va a depender del curador, va a depender del espectador. ¿Por qué? Porque lo interesante del arte, ya pensémoslo más allá de la etimología, ¿no? Pensemos que el arte es algo que en el fondo, y yo creo que todos los artistas deben estar de acuerdo, que tiene que provocar algo, ¿sí? Que tiene que generar algo. Es decir, el arte no existe, o el objeto de arte propiamente tal no existe si no hay un espectador, ¿sí? Sin embargo, un producto puede existir sin que haya un espectador, porque es un producto. El que quiere lo vende, el que quiere lo compra, ¿sí? Obviamente hay que venderlo y obviamente hay que comprarlo, ¿no? Apple, por ejemplo, ¿no? Entonces esos objetos Apple son bonitos, pero ¿son arte, por ejemplo? Tal vez sí, tal vez no. La fotografía que hago con un iPhone, ¿es artística? ¿Es arte? No sé, eso depende. Depende del fotógrafo, depende del contexto en que lo presente, ¿sí? Por eso es que es muy debatible este tema del arte, porque, no sé, alguien hace una mancha, que se tira un pedo, por ejemplo, y ¿no es cierto?, hace algo con eso, y lo pone en un contexto y lo vende a miles de millones de dólares, ¿no es cierto? Hay por ahí un youtuber que habla de arte, y claro, habla de una obra que se vendió no sé en cuántos millones, ¿no es cierto? Y era nada, ¿no? Era un vacío, y se vendió, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se vendió? ¿Sí? ¿Ya? Se vendió un concepto, se vendió una obra, o básicamente fue la habilidad, ¿no es cierto?, del artista, y en ese sentido un artista, porque fue capaz de vender una estupidez en miles de millones de dólares, ¿no? O cientos de millones, no sé cuánto se vendió. Entonces, ese es el problema del arte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que, y por qué, cuál es ese problema? Porque vivimos en una era post-industrial, ¿no? Hablamos de la industria de la fotografía, ¿se han fijado, no? La industria de la fotografía. Y la industria, en cierto modo, es el antagónico del arte. No sé qué opinan ahí mis colegas artistas. Ahí pongan, disparen nomás, polemicemos, ¿ya? Pero si ustedes me preguntan, la industria es el opuesto del arte, ¿sí? En el sentido del producto que obtiene, ¿no es cierto? La industria lo que busca es serializar, o sea, esta misma cámara con la que estoy grabando es producto de una industria, ¿no? Una marca que se llama Nikon, tiene un lente que yo compré, ¿no es cierto?, en un momento, después compré la cámara, posteriormente, ¿se fijan? Y tengo un producto frente mío con el cual estoy grabando este video. Además tengo este micrófono, ¿no es cierto?, tengo un montón. Estos son productos, ¿ya? Pero son obras de arte. Buena pregunta, ¿no? Si las pongo en su contexto, yo creo que sí. Si no las pongo en un contexto, un producto nomás. Y ese producto puede existir sin un espectador. ¿Por qué? Porque está ahí en stock, está guardado, y en algún minuto va a haber alguien que va a generar la demanda y ese producto va a volver a aparecer. En cambio, una obra de arte es más complejo, porque requiere de un espectador. Entonces, y por eso digo el problema del arte, porque la fotografía se ha visto inmerso, ¿sí?, en el mundo de la industria. Es decir, muchos fotógrafos hablan de que son fotógrafos profesionales, que es otro tema que aún tengo pendiente de tratar en estos videos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi profesión no es fotógrafo, ¿sí? Yo estudié otra cosa y me titulé y sufrí, digamos, ¿no? Y trabajé harto y trabajo todavía aún, ¿no? Mantengo una vida paralela, una suerte de doble vida, ¿no?, que espero pronto se acabe, pero me siguen, ¿no? Entonces el tema es que entonces, ¿es profesional porque estudió fotografía o porque vive de la fotografía? ¿Sí? Y en ese sentido, ¿no es un artista porque vive de la fotografía o gana plata de la fotografía? Porque no es fotógrafo fine art. En otro video hablo de mi caso, yo como artista, digamos, ¿sí? Yo me considero artista, pero desde el contexto que le estoy planteando, ¿sí? Todos somos artistas, ¿sí? Todos los que creamos somos artistas, ¿sí? Ahora, yo no soy Van Gogh, yo no soy Miró, no soy Dalí, o tal vez sí, no sé, nunca se sabe, en el contexto que corresponda, ¿sí? Lo comenté en ese video. La Vivian Maier, ¿sí?, ella es considerada una fotógrafa, ¿sí?, una fotógrafa distinguida, una fotógrafa que fue encontrada, ¿sí? No he investigado mucho, sí, así que estoy hablando muy limitadamente,
pero de lo que yo he escuchado y he visto, después seguramente abajo voy a complementar de lo que yo he aprendido, digamos, de lo poco y nada que he visto, también es una técnica para enfrentarse temas también del vacío, ya que algunos no están muy de acuerdo. Esta niña nunca quiso generar obra, ella sacaba fotos porque le gustaba, lo más probable, y cuando falleció, que se yo, encontraron todo su negativo, ¿sí? Entonces, es un artista porque nunca quiso crear arte, ¿sí? Como decía en el otro video, tal vez era una chica selfie que usaba una Rolei para hacerse selfies, por ejemplo, ¿sí? Y esa era su actividad, digamos, su pasión, por poner un nombre, para no usar la palabra hobby, ¿sí? Y nunca quiso exponer, o nunca, aunque que sepamos, ¿no? Entonces, ese es el problema del arte, ¿ya? Es muy subjetivo, es muy blando y genera unas discusiones asombrosas que tal vez no tienen mucho sentido si uno lo piensa desde el punto de vista del goce del proceso de crear. Y el otro problema, para mí, ¿no? Estoy usando no solamente para mí, digamos, sino que el para mí, ¿sí? Y lo mencioné hace unos minutitos atrás. Yo considero que sí, hay tantas verdades como almas existen en nuestra galaxia, en nuestro universo, ¿sí? Somos individuos, y ese individuo somos egos, ¿no? Recuerden que también el ego, otro tema, ¿ya? Entonces mucha gente dice egocéntrico, es una persona mala, ¿no? Porque no piensa en el resto, y resulta que todos somos egos. De hecho, lo que está hablando en este minuto es mi ego, ¿sí? Claro, va a llegar un filósofo, va a decir, se va a dar unas vueltas, y va a citar a 200 otros filósofos, ¿no es cierto? Pero vamos a la raíz del latín, ¿no es cierto? Y qué es lo que la lengua nos dice, ¿no es cierto? Y es lo que significa eso, ¿no? Básicamente es yo. El yo se está expresando, pero el yo es una persona individual, en una instancia, como dirían en otro ambiente, y por lo tanto mi perspectiva es única, ¿sí? Es única, así como la de ustedes. Hemos tratado como sociedad de tener ideas colectivas, ¿no? Y de hecho ideologías colectivas, y no voy a entrar en ese espacio, pero vean lo que han hecho las ideologías durante la historia de nuestra joven humanidad, ¿no? 10.000 años. Pero bueno, ese es otro tema, no me voy a meter porque me voy a meter en problemas. Pero se fijan, ¿no? Entonces, cuando yo digo para mí, es porque efectivamente es para mí, mi perspectiva, mi forma de ver las cosas. Pero póngalo desde ese lado, ¿no? Yo creo que una cosa muy importante cuando yo digo para mí es porque es la perspectiva personal, ¿sí? No porque, oye, no quiero herir sensibilidades, porque ahora lamentablemente se usa mucho el para mí para no herir sensibilidades, ¿sí? Un disclaimer, ¿no? De hecho yo hago disclaimer, ¿no es cierto? Pero es porque hay que hacerlo, digamos, una especie de protección legal que uno puede llegar a tener. Entonces, pero cuando ustedes digan para mí, o esta es mi opinión, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, cuando digan para mí, elaboren, ¿no? ¿Qué significa que es para ustedes? ¿Sí? Elaboren, y no desde la verdad, porque cuando ustedes dicen la verdad, es su verdad. Entonces pueden haber 200 verdades distintas que están en completamente contraposición de la de ustedes. Entonces es difícil el para mí. Por lo tanto, más que para mí, yo digo opinión, ¿no? Porque una opinión personal es una visión, mi visión, ¿sí? Para mí es como muy genérico, nos lleva al mundo relativo, ¿ya? Entonces cuando tenemos un mundo relativo nos perdemos, pues, nos dispersamos de lo absoluto que existe, ¿no? Tenemos una realidad objetiva, que es lo bonito de la fotografía. La fotografía captura una realidad objetiva, sin embargo el observador, el fotógrafo, lo hace subjetivo. Interesante. Entonces es una de las cosas bonitas. Y si eso no es arte, no lo sé, ¿ya? No es pensamiento, ¿no? Un pensamiento personal, pero que tiene que ver con la creación de algo, ¿no? Ars, ¿no? Vamos para atrás. Entonces, vamos poniendo el contexto. Entonces, claro, cuando llegan filósofos y empiezan a darse vueltas con que el arte es otra cosa, ¿no? Y obviamente estamos replanteando constantemente nuestra mirada. Evidentemente es algo para reflexionar y además entretenido, si está bien. Hay que debatir, hay que darse vueltas. Pero de repente hay gente que ya se pierde y se pone hater, ¿no? Se pone hater y detestan gente, empiezan a odiar.
Y cuando entramos en ese ámbito, el ranting, que es el rant, ¿no es cierto?, que dicen los yankees, no sé si es sano, ¿no? No sé si es sano para construir sociedad y para construir creatividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque me quedo como el viejo, ¿no es cierto?, que odia, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé, es una opinión nuevamente personal, pero que tiene que ver con mi experiencia personal respecto del tema. Yo creo que muchas veces la gente vive de manera insegura. ¿Por qué? Porque no tienen la profesión o porque no son profesionales, ¿no? Por ejemplo, el amateur, ¿ya? Fíjense, el amateur es la persona que ama lo que hace, ¿sí? No es un loco, o sea, se entiende como un aficionado, pero el amateur es una persona que ama lo que hace, al nivel que después lo profesa, ¿no? Y pasa del profesio, ¿no? Empieza a ser profesional, ¿sí? Entonces, ser profesional es ir más allá del amor, ¿sí? No cobrar por la cuestión. No sé, ¿ya? Es la conclusión que saco al leer las palabras, ¿no es cierto? Entonces, si hay otra persona que piensa lo mismo, bien. Y hay otra persona que piensa nada que ver, bien también. Porque en el fondo no es mi afán decir, esta es la verdad, todos síganlo si no los mato todos, como ha pasado en otras instancias, ¿sí? Imponer la verdad, ¿no? Entonces, pues, la verdad no existe, así de simple. Hay tantas verdades como individuos hay en nuestro universo. Entonces, lo interesante y lo bonito es que comprendamos, cuando queramos hablar de algo, comprendamos la base. Los incendios se apagan en la base, ¿sí? No arriba, no se vayan para arriba, porque ahí van a perder, porque van a encontrarse con 200 opiniones distintas. Pero ¿qué es lo que es? Entonces, fotografía es pintar con luz, dibujar con luz. Arte es hacer cosas de la nada, ¿sí? Es eso, ¿ya? Que tenga otro valor, qué sé yo, ahora, ¿no es cierto? La artesanía, por ejemplo. Mucha gente dice que la artesanía es algo imperfecto, pero ustedes van a Japón o a China, ¿no es cierto?, en los países orientales, van a ver unas teteras artesanales que parecen hechas con impresora 3D, ¿sí? Donde hay una alta precisión. Los katanas, ¿no es cierto?, los sables japoneses, katanas, ¿no? Son unas máquinas fabulosas, son hechas a mano. Y tú las ves y tienen un nivel de perfección técnica, mecánica y obviamente marcial potente, y son hechos a mano. Entonces, por lo tanto, no son industriales, ¿sí? Es decir, no hay una industria del katana, por ejemplo. No hay una industria de teteras. Bueno, teteras sí, ¿no? Porque hay compañías que fabrican teteras, qué sé yo. Pero me siguen, ¿no? Eso es lo que voy a hacer, mi reflexión que estoy haciendo. ¿Cuál es el problema del arte y del para mí? En realidad no hay ningún problema. En el fondo, mientras hablemos claramente y seamos sinceros y no queremos odiar a nadie, no hay ningún problema, mi opinión, ¿sí? Y digo mi opinión porque justamente hay gente que prefiere odiar. Bien, bueno, que les vaya muy bien. No se acerquen a esas personas, mi opinión. Yo no me acerco a esa gente, ¿ya? Las miro cada cierto rato, obviamente, para ver en qué están. Pero realmente yo creo que lo que tenemos que hacer es preocuparnos de nuestra propia creación, despreocuparnos de lo que opina el resto, ¿sí? Y claro, obviamente si yo quiero vender algo, alguien lo va a querer comprar, y si no lo compra nadie, bueno, hay que pensar qué es lo que está pasando y reflexionar, ¿no? Por último, como para ir cerrando este video, algo muy importante es que la fotografía como arte y la fotografía como industria son dos cosas que se conversan, ¿ya? La pintura también tiene detrás una industria. ¿Cuál? La industria de las telas, la industria de la pintura misma, del producto pintura, de los pinceles, ¿no es cierto? Hay un video por ahí en Netflix que polemiza, ¿no es cierto?, con Bob Ross y la industria que generó sin querer queriendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi problema? Es que yo creo que mucha gente confunde la industria con el arte y confunde la creatividad con arte y con industria, ¿ya? El ingeniero es una persona que ingenia. Curioso, ¿no? Entonces, por lo tanto, el arquitecto no necesariamente es el único artista aquí en el mundo, ¿sí? En esa industria, en la industria de la construcción, ¿ya? Y hablamos de la industria, ¿no? No del arte. Pero en cambio, el arquitecto se considera artista, ¿ya? Se lo digo, yo soy arquitecto de profesión, ¿sí? Mi profesión es arquitecto, de hecho yo no soy arquitecto, yo soy nomás, ¿no? Que es para otro video.
Pero bueno, cerrando, recomendación para comprender las cosas, esto es para aprender de lo que sea, ¿no? Etimología, ¿sí? Métanse a la etimología porque es el origen, la raíz de donde viene la palabra. Después métanse a la RAE, en nuestro caso estamos hablando castellano, ¿no? Y recuerden que la RAE no determina verdades respecto de la lengua, sino que recopila, ¿sí? el uso, ¿no? el uso común de la lengua y se va aceptando y se va registrando. Por lo tanto, tarde o temprano, arte va a significar otra cosa en la RAE, ¿sí? Así que eso. Bueno, una volada que me di, continuando otro video que había hecho sobre el artista y fotografía como arte, arte versus industria. Yo creo que voy a seguir elaborando un poquito más, voy a hablar de la industria de la fotografía, yo creo, y cómo eso afecta a nuestro arte, ¿sí? Para los que no creen que esto es arte, lo siento, pero lo voy a hablar. Así que eso. Bueno, espero que les haya gustado este video. Pongan comentarios cuáles son sus opiniones al respecto. Elaboren, aquí libres para, sin haters, por favor. Aquí los haters no son bienvenidos. Igual van a quedar ahí. Yo no los borro, pero por favor, ¿no? Aquí con respeto pongan sus opiniones, sus experiencias respecto de eso. ¿Han sido odiados por decir que son artistas, ¿no? Porque no hacen algo bello, ¿no? ¿Ok? Ah, una frase. Una pequeña historia para que vean. Que tiene que ver con el producto no producto arquitectónico, el producto fotográfico, ¿ya? Ese es otro tema, ¿ya? Una discusión con un amigo mío. La cámara es una herramienta, ¿sí? Que hace fotos, ¿ya? Es para otro video, pero quédense con este pensamiento, ¿no? La cámara no hace la foto, ustedes hacen la fotografía, ¿sí? Y independiente de la máquina que tengan enfrente o en sus manos, es responsabilidad de ustedes hacer la foto. Por lo tanto, si ustedes tienen una cámara de $20.000 y hacen una mala foto, no es que la cámara haya hecho mala la foto, son ustedes los que hicieron mala foto, ¿sí? Es decir, el creador. Nuestra responsabilidad es la creación. Eso, bueno, muchas vueltas, me estoy divagando, así que eso, espero que les haya gustado el video y nos encontramos en la próxima.